este tiempo de oración es un tiempo de gozo, de poder estar juntos, y estoy nerviosa, no sé cómo va a salir todo. Me siento con mucho temor de Dios. Creo que todo el que sube aquí tiene una gran responsabilidad delante de Dios, y bueno, me causa nervios, y en fin, que el Señor nos ayude a todos y tengamos este tiempo. Primero vamos a estar en un tiempo de alabanza, y después el estudio de la palabra vendrá después de las oraciones. Recuerden apagar los móviles. ¿Están todos los móviles apagados? ¿Seguro? Que luego suenan. Y no hay nadie nuevo que haya venido hoy, ¿verdad? A Stuart y su mujer, que están mejor. Bienvenido. Thank you, you welcome. Okay. Y entonces, bueno, vamos a poner primero este tiempo delante del Señor. Vamos a cantar las alabanzas al Señor, y claro, como estamos en fechas navideñas, pues vamos a cantar villancicos. Y aquí Jesús y Gabriel nos van a dirigir con la música. Primero vamos a cantar Venid fieles todos. ¿Se pueden poner de pie? Y le cantamos con gozo y alegría. Venid fieles todos, y a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo creó. Del seno virginio nació de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el Verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Y al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid,
adoremos a Cristo el Señor. Dice, al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos. Por eso ahora vamos a cantar la de Gloria, ángeles cantando tan dulcísima canción. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus lores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. El frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos
en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a pasar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor. Tu salvación. Y Él quiere vivir por siempre en ti. Na 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 na. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Amén. Podemos sentarnos y ahora en este espíritu de adoración vamos a escuchar de la palabra que nos trae el hermano Elkin. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a orar por la palabra que vamos a
hoy vamos a aprender y el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos adorarte, alabarte, Señor, y queremos también en esta noche poder, Señor, abrir tus escrituras y poder estudiarlas y meditar en ellas, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche, Señor, te demos la gloria y la honra a ti, Señor, a través de poder abrir tu palabra, Señor. Háblanos a nuestras vidas, oh Dios Santo. Danos el entendimiento, Señor. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras, Señor, para poder, Señor, entender, Señor, y conocerte cada día más, Señor. Amado Dios, oramos para que en esta noche tu palabra, Dios Santo, sea cambiando tantas áreas de nuestras vidas, oh Dios Santo, que están alejadas de ti, oh Dios Santo, y tantas áreas de nuestras vidas, oh Dios Santo, que no corresponden muchas veces, Señor, a la verdad de tu evangelio. Y por ello, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en todo lo que vamos a hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cantábamos que la Navidad llegó y quiero en esta noche un mensaje, el verdadero significado de la Navidad. Hemos dicho que la Navidad llegó, pero vamos a ver el verdadero significado de la Navidad, ¿vale? Vamos, bíblicamente, para muchas personas la Navidad es un tiempo de unidad familiar, para otros es un tiempo de mucha paz, para personas necesitadas, para otros es un tiempo de compras, un tiempo de consumismo, un tiempo de salida, de vacaciones, de fiestas, de consumo de alcohol. Pero ¿cuál es en esencia lo que es la Navidad? ¿Qué es lo que es en esencia la Navidad? ¿Qué celebramos en este tiempo? Y la verdad, cuál fue realmente o cuál es nuestra actitud para con este tiempo? ¿Eh? ¿Por qué es importante entonces, mis hermanos, el nacimiento de Jesús? Porque eso es lo que realmente se celebra ahora en la Navidad. ¿Por qué es importante el nacimiento de Jesús? Mire, hay varios textos que nos hablan del nacimiento de Jesús. Hay varios textos que encontramos en la palabra de Dios, por lo cual nosotros vemos qué tan importante es el nacimiento del Señor Jesús y podríamos escoger muchos pasajes que hablan del nacimiento de Jesús, pero yo quiero elegir esta noche un pasaje, bueno, ya lo he elegido, el Señor lo ha puesto en mi corazón y es este pasaje de Miqueas 5 en el Antiguo Testamento, Miqueas 5, ¿sí? No, ya está. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿vale? Lo tengo aquí en la traducción, nueva traducción viviente, que me gustó mucho cómo lo traduce en un lenguaje actual. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, de Judá, no obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es un texto, mis hermanos, que se escribió 700 años, escuche bien, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis hermanos, esto es un poderoso argumento en favor de la palabra inspirada por Dios, de la Biblia. Mateo, nosotros lo vemos en Mateo capítulo 2 del 5 al 6, nosotros vemos allí en ese capítulo 2 de Mateo que cuando vinieron los magos de Oriente buscando a Jesús, al rey que ha nacido, ellos le preguntan al rey Herodes que dónde está el rey que ha nacido. Y el rey Herodes, si vemos el texto, vemos que el rey Herodes pues se preocupa, se pone nervioso, se preocupa y porque él no quiere que nadie le haga sombra. Y lo que hace este rey Herodes es que manda a llamar a los escribas, manda a llamar a los principales sacerdotes, es decir, manda a llamar a todos aquellos que saben de la Biblia, los que conocen bien la Biblia, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. ¿Y saben cuál es el texto que ellos citan, los principales de sacerdotes? El texto que ellos citan es este, Miqueas 5:2. Entonces, Miqueas es un profeta contemporáneo de Isaías
Israel en ese tiempo de Miqueas Israel estaba viviendo una época un tiempo muy difícil, un tiempo de corrupción moral, de corrupción social, política, y por si fuera poco, mis hermanos, los asirios, el pueblo asirio del norte de Israel, estaban amenazando a Israel. Unos 80 años más tarde, después de Miqueas, pues el imperio asirio invade el norte de Israel, ¿m? Y lleva cautivo a Israel, el norte, lo que es la tribu del norte. ¿M? Entonces, vemos que es un tiempo, el tiempo de Miqueas es un tiempo donde la población, la nación estaba sin esperanzas, es un tiempo donde la nación estaba desanimada, es un tiempo donde la nación estaba muy desilusionada y triste por todo lo que estaba pasando, y en ese contexto es que Dios le dice a través de Miqueas: yo voy a enviar un Salvador. ¿Mm? Voy a enviar un Salvador. Y ahí es cuando viene la profecía de Miqueas, Miqueas 5:2, en ese contexto. Ahora bien, ¿por qué en Belén? ¿Por qué Belén? Para que naciera Jesús, para que naciera el Mesías. Noten, mis hermanos, que en ese texto el mismo profeta señala que Belén Efrata era pequeña para estar entre las familias de Judá. Era pequeña. O sea, Belén, mis hermanos, era tan pequeña, es que no era ni siquiera una ciudad, era una aldea. Y me estaba acordando de un himno que cantábamos nosotros también en Navidad. No, la verdad no logré recordarlo, pero decía Aldehuela. Una aldea muy chiquitita, o sea, es más pequeña que una aldea, una aldehuela. Y así era Belén. ¿Eh? Se dice que en los tiempos de Miqueas, se dice que Belén era tan pequeña en los días de Miqueas que varias veces Belén fue pasada por alto cuando se hacían las genealogías. Era pasada por alto, era tan insignificante, una aldea tan insignificante que no la tomaban en cuenta. Entonces, era una aldea, mis hermanos, repito, no era ni siquiera una ciudad, era insignificante. Y podríamos preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué escoger una aldea significante para que naciera el Salvador, para que naciera el Mesías? ¿Eh? ¿Por qué? Y ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, se han encargado cosas para humillar al hombre, ¿eh? Y para que él reciba toda la gloria. Siempre se ha encargado de hacer todas esas cosas. Y en este caso, mis hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mire, pues habría podido nacer en Roma. ¿Mm? Podía haber nacido en Roma, que Roma para ese entonces era la capital del reino, del imperio. Era quien dominaba toda esa parte de Palestina en esa época. Era la capital del imperio. ¿Mm? Podía también haber nacido en Jerusalén, ¿no? Que era la capital de Israel, y era allí donde estaba el templo. ¿Mm? Pero fíjense, mis hermanos, que Dios escoge esta aldea en Judá, ¿m?, para mostrarles al mundo, que este monarca, que este rey que iba a nacer, ¿m?, es el más grande de todos los reyes. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y iba a ser el que iba a traer salvación a través de su humillación en la cruz del Calvario. Ese Mesías que nació en esa pequeña aldea. ¿Eh? Porque dentro de Belén, mis hermanos, mire, Dios también, me ponía yo a imaginar en este estudio, porque también hubiese podido, está bien que naciera en Belén, vale, pero bueno, pues hubiese nacido en la mejor casita de Belén, ¿no?
Sí, está bien que sea en Belén, pero bueno, por lo menos en la casita más bonita, en la mejor casita de Belén, allí hubiese nacido Jesús. Pero tampoco fue así, ¿no? Todavía se humilló más porque nació en un establo. ¿Mm? Y hoy en día, mis hermanos, nosotros podemos ver los belenes, vamos a los belenes que hay en el sur, en Yaiza, o aquí mismo en Arrecife, hicieron un Belén muy bonito que hacen todos los años, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en esos belenes que son tan bonitos, ¿verdad? Vemos allí una vaquita, un burrito, unas ovejitas, ¿verdad? Pero miren, mis hermanos, déjenme decirles que los establos son lugares que no son sitios muy higiénicos, no son sitios muy limpios. Eran lugares que no había mucha higiene, ¿eh? Eran lugares donde olía mal, porque había muchos animales. No es que había solamente la mula y el buey y un burrito, no, había mucho más animales. Y ese lugar debía haber olido muy mal. Y un niño recién nacido podía coger allí una infección muy grande, y la madre también. ¿Mm? Sin embargo, Dios escogió un establo para enseñarnos, mis hermanos, una gran verdad. ¿Mm? Para enseñarnos una gran verdad. Que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo trae salvación a través de la humillación. Una y otra vez, humillándose. Y a través de esa humillación, nuestro Dios trae salvación. Primero, a través de la humillación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego, a través de la humillación de todos los seres humanos que el mismo Dios ha llamado a salvación. Todos aquellos que Él ha escogido para salvación. Porque miren, mis hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie entrará en el reino de los cielos, nadie entrará en el reino de los cielos con su orgullo. Nadie va a entrar al reino de los cielos con su orgullo inflado. No, no va a poder entrar, porque más adelante nuestro Señor Jesucristo en su ministerio nos dice que para entrar en ese reino la puerta es estrecha. ¿Mm? Y no vamos a poder entrar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. No vamos a poder entrar, mis hermanos, confiando en nuestras buenas obras. ¿Mm? Porque son muchas cosas, son muchos paquetes y no vamos a caber por esa puerta tan estrechita. Así que nadie va a entrar así en el reino de los cielos, porque la puerta es muy, muy estrecha. Así que la humillación del Hijo de Dios, mis hermanos, es una señal número uno de que su obra se iba a llevar a cabo a través de su propia humillación. ¿Mm? Porque Cristo iba a morir en una cruz, ¿mm?, como un malhechor, siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, iba a morir como un malhechor. Y número dos, mis hermanos, porque esto es un recordatorio de que cualquiera que quiera esa salvación, de que cualquier ser humano que quiera esa salvación, mis hermanos, déjenme decirle que esa persona va a tener que humillarse y reconocer su pecado delante de Dios, antes de poder disfrutar la salvación que Cristo ofrece por gracia. Primero tiene que humillarse y reconocer su pecado, ¿sí?, para que pueda disfrutar de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da de pura gracia. ¿Sí? Así que, mis hermanos, no importa el estatus que nosotros tengamos, no importa los estudios, los diplomas que nosotros tengamos, no importa, mis hermanos, el estado económico que nosotros tengamos, el estado social, político, que todos nosotros, mis hermanos, todos tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos alcanzar esa salvación, tenemos que humillarnos. Lucas 14:11 nos dice que el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Amén. Y 1 Corintios, miren, mis hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 27, nos dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo más vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Mm? Así es que Dios hace las cosas. Todo esto, mis hermanos, ¿para qué? Para desafiar el orgullo humano. ¿Mm? Y Dios, mis hermanos, tiene que desinflar, repito, tiene que desinflar del ser humano ese orgullo, ¿mm? Para que el ser humano pueda ser salvo, para que pueda llegar a la salvación. Y esto, mis hermanos, mire, esto es un acto de amor. Esto es un acto de amor de nuestro Dios. Entonces, dice Miqueas 5:2, de ti me saldrá, o sea, de Belén, el que será el Señor de Israel. ¿Mm? Y definitivamente, mis hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino de esa manera, enviado por Dios, pero ¿qué tipo de Señor? O sea, ¿qué tipo de Señor es el que viene a nosotros, mis hermanos? ¿Mm? Porque la razón, déjeme decirle, porque la razón para que los judíos de ese tiempo crucificaran a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue porque estos judíos tenían una idea equivocada del Mesías. Tenían una idea equivocada de nuestro Señor Jesucristo. Tenían una idea equivocada del reino de nuestro Señor Jesucristo que venía a establecer en su primera venida. ¿Mm? Y ellos querían, mis hermanos, estos judíos querían otro tipo de Mesías. Ellos querían un Mesías que le resolviera sus problemas. Ellos querían un Mesías que los librara del yugo de Roma. Ellos querían un Mesías que le resolviera todas sus angustias, todos sus dolores, sus enfermedades, sus problemas. Nada más eso es lo que querían de ese Mesías. Pero Cristo vino a morir por pecadores. Así que, mis hermanos, mire, el mayor problema, escúcheme bien, el mayor problema del hombre es el pecado. Ese es el mayor problema y la mayor enfermedad que tiene el ser humano. Y Cristo vino a resolver eso. Eso es lo que Cristo vino a resolver. Y la única forma de hacer eso es sustituyéndonos en la cruz. Sustituyéndonos allí en la cruz, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así que sería muy fácil de nuestra parte, o sea, 2000 años después, ahora, en el 2024, leyendo la Biblia, decir, bueno, pero estos judíos, ¿cómo pudieron estos judíos equivocarse? Teniendo el Antiguo Testamento, ¿cómo pudieron estos judíos equivocarse? ¿Cómo pudieron hacer esto con Jesús? Pero mire, mis hermanos, yo creo que ese es el mismo problema que nosotros tenemos en el día de hoy. Es el mismo problema que nosotros tenemos en el día de hoy. Porque mire, ¿cuánta gente, mis hermanos, cuánta gente acude a Cristo solamente porque quiere que su matrimonio se arregle? ¿Cuánta gente solamente acude a Cristo porque quiere quizás que sus hijos sean obedientes? ¿Cuánta gente acude a Cristo porque están enfermos y quieren ser sanados? ¿O porque están en pobreza y quieren que Cristo les prospere económicamente? Y no estoy diciendo, mis hermanos, miren, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que nosotros no debemos buscar a Cristo para eso también, ¿no? Porque esta noche los hemos hecho, hemos orado por los enfermos, hemos pedido por los enfermos, por los necesitados. Él conoce nuestra ansiedad, Él es el proveedor nuestro y necesitamos que Él también bendiga nuestra economía, nuestra finanza, nuestras familias. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que me refiero, mis hermanos, es que la razón primaria por la que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, mis hermanos, es para resolver el problema más grave que tenemos nosotros y es el pecado. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Se acuerdan ustedes cuando este paralítico fue bajado por el techo para que nuestro Señor Jesucristo lo sanara? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesucristo? ¿Sanarlo? No. Perdonarlo de sus pecados. Porque esa es la peor enfermedad que el ser humano tiene. En otras palabras, mis hermanos,
ese problema que tenían los judíos, que tuvieron los judíos, que llevaron a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, pues es exactamente el mismo problema que los seres humanos tienen hoy en día. Porque la mentalidad humana, la naturaleza humana no ha cambiado, sigue igual. ¿Cuántas personas no vemos pasando por, no solamente por estas iglesias, sino por todas las iglesias locales, de personas que solo van buscando sanidad, van buscando que les resuelvan sus problemas, y una vez que eso pasa, ya no los vuelves a ver? En un momento dado, nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:26, y está en el contexto de la alimentación de los 5,000, cuando Él los alimenta a los 5,000, al otro día estaban buscando desesperadamente a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dice: ustedes me buscáis no porque ven mis señales, sino porque comisteis y os saciasteis de pan. O sea, toda esa gran multitud, muchos de ellos estaban buscando a Jesús solamente para que los sanara, para que les diera alimento, para que les resolviera sus problemas, pero luego en la crucifixión no vimos a nadie de ellos, a ninguno de ellos, y muere nuestro Señor Jesucristo allí en soledad. Y eso significa, mis hermanos, que, mire, si Cristo naciera mañana, o si naciera ¿cuándo? El martes, el miércoles, ¿no? Es que se celebra el miércoles. Si Cristo naciera el miércoles y predicara de la misma forma como Él predicó en su tiempo, mire, lo crucificarían otra vez. Lo crucificarían otra vez, mis hermanos, mire, porque el ser humano, escúcheme bien, el ser humano no quiere ese tipo de gobierno. No. Ese tipo de gobierno, mis hermanos, que implica que yo deje a un lado mi orgullo, que yo deje a un lado mi voluntad, que yo deje a un lado mi yo, para aceptar humildemente lo que Dios me ofrece como un regalo que nos da por gracia, y ser obedientes a Él y hacer su voluntad. Eso no lo quiere el ser humano. Tú le dices a alguna persona: acepta a Cristo para que Él sea tu Señor y para que tú recibas de Él ese regalo de la salvación y tú ahora puedas hacer su voluntad y no la tuya. Muchos dicen: no, yo sí lo quiero, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero, mi voluntad. Pero noten, mis hermanos, también más adelante, voy a adelantar un poco para que me dé tiempo, pero ese Mesías, nos dice Miqueas, que nacería en Belén. Nacería en Belén. Y nacería, o sea, este Mesías iba a nacer como todos los seres humanos nacen, o sea, como tú y yo nacemos. Este Mesías iba a nacer de esa manera. Pero al mismo tiempo, dice Miqueas 5:2, en este pasaje, que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Así que fíjense bien, mis hermanos, que el nacimiento, fíjense bien, el nacimiento de un bebé, cuando nacen nuestros hijos, cuando nace cualquier bebé, ese nacimiento marca el inicio de una nueva vida, ¿no es así? Eso marca el inicio de una nueva vida. Pero en el caso de Jesús, en el caso del Mesías, lo que Miqueas está profetizando es que este Mesías no iba a comenzar a existir con su nacimiento en Belén. No. Él no iba a comenzar ahí su vida. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Amén. Por eso dice Miqueas, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Nosotros sí, desde el momento que nacemos, comenzamos a existir. Pero este Mesías iba a nacer, pero Él no iba a comenzar a existir desde ese momento, porque Él es eterno. Amén. Él es eterno. Es decir, aquí tenemos una persona que ha existido desde siempre. Como lo dice el texto, desde los días de la eternidad. Pero que al mismo tiempo, fíjense bien, al mismo tiempo iba a introducirse en la historia humana como un ser humano. Iba a introducirse en medio de nosotros, en medio de la humanidad,
como un ser humano normal, como tú y como yo. Así mismo, se iba a introducir en la humanidad. Entonces, aquí, mis hermanos, nosotros tenemos un dilema. Nosotros aquí tenemos un dilema, y es el mismo dilema que nosotros encontramos en Isaías 9:6, que es un pasaje también que se comparte mucho en estas Navidades. Lo tengo aquí, ¿vale? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cómo es posible, mis hermanos, que un niño que nace, a un niño se le llame Dios fuerte, que a un niño se le llame Padre eterno? ¿Cómo es posible? Porque Dios, mire, porque Dios no nació nunca. O sea, Dios nunca nació. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha estado, o sea, desde siempre. Pero el Mesías, fíjense bien, el Mesías se iba a ser hombre. Y eso es lo que Miqueas está profetizando, que ese Mesías se iba a ser hombre. Es decir, mis hermanos, mire, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, que ha existido desde siempre, se iba a introducir en la historia humana a través del vientre de una joven israelita llamada María. Vean ustedes, qué maravilloso es nuestro Dios. Y de esa forma, mis hermanos, de esa forma iba a comenzar su vida como hombre, como el Hijo de María. De esa manera iba a comenzar su vida como hombre, pero no como Dios. No como Dios, porque Él existe desde los tiempos de la eternidad. ¿Me están siguiendo? Así que, mis hermanos, Cristo, por tanto, es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? Porque miren, mis hermanos, ¿por qué Jesús no vino a salvarnos como el Hijo de Dios? ¿Por qué no vino a salvarnos como el Mesías, como el Hijo de Dios, sin tener que encarnarse, sin tener que hacerse hombre, sin tener que hacerse como uno de nosotros, claro, sin pecado? ¿Por qué no vino como la segunda persona de la Trinidad a salvarnos? La Biblia dice, mis hermanos, mire, que la paga del pecado es la muerte. Dice en Romanos 6. Así que todo hombre tiene que morir por causa de sus pecados. ¿No es así? Y no me refiero, mis hermanos, miren, no me refiero solamente a la muerte física, sino a una que es peor, que es la muerte espiritual. La palabra muerte, mis hermanos, en su concepto, la palabra muerte significa separación. Separación. Entonces, la muerte física, mis hermanos, es la separación del alma del cuerpo, ¿no? Cuando se separa el alma del cuerpo. Y la muerte eterna o la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Es la separación del hombre con Dios por los siglos de los siglos. No por un año ni por dos, sino por toda la eternidad. Y esa es la condenación. La separación eterna con nuestro Dios. Esa es la muerte espiritual. Así que la paga del pecado es la muerte. Y la única manera, escúcheme bien, mis hermanos, la única manera, la única forma en que Dios podía salvarnos de una manera que mantuviera intacta su propia justicia es si alguien moría en nuestro lugar. Si alguien moría en nuestro lugar. Y por supuesto que ese alguien no podía ser cualquiera. Ese alguien no podía ser cualquiera. Esa persona tenía que ser alguien que no tuviera cuentas con la justicia de Dios, alguien que no tuviera cuentas con el tribunal de Dios. Tenía que ser alguien que fuera
perfectamente santo. Pero ese alguien también tenía que tener un valor eterno, un valor infinito. ¿Por qué? Porque esa persona iba a pagar por los pecados de toda la humanidad ante un Dios, delante de un Dios que es infinitamente eterno. ¿Mm? Y entonces tenía que tener estas cualidades. ¿Mm? El problema, mis hermanos, el problema es que ninguno, mire, en ningún ser, o sea, en todo el universo, no había ninguno que reuniera esas cualidades, que tuviera esas dos cualidades, que fuera perfectamente santo y que fuera eternamente valioso. ¿Mm? Porque solamente Dios, porque es solamente nuestro Dios, Dios mismo. Y Dios, mis hermanos, Dios no puede morir, porque Él es Dios. Él no puede morir porque Él es Dios. Así que, mis hermanos, la razón por la que Cristo nace en Belén es para morir en una cruz, por ti y por mí, para morir en una cruz. Habiendo, mis hermanos, mire, habiendo nuestro Señor Jesucristo vivido una vida perfecta de obediencia como hombre, sin pecado, se hizo igual que nosotros, pero sin pecado, como dice la palabra de Dios, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Entonces, mis hermanos, vivió una vida perfecta en obediencia como hombre, y luego nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. Amén. Esa es la historia de la Navidad, mis hermanos. Así que la Navidad, mis hermanos, mire, resumiendo todo esto, la Navidad es un recordatorio perpetuo, es decir, la Navidad es un recordatorio permanente de la pecaminosidad humana. Cuando nosotros se nos habla de la Navidad, recordemos, mis hermanos, que la Navidad, mis hermanos, es un recordatorio permanente del pecado de los seres humanos. Y noten, mis hermanos, qué irónico. Es una ironía, mis hermanos, porque muchos en estas fechas de la Navidad, para ellos es un desenfreno de pecado, ¿no? Muchos utilizan estos tiempos de Navidad para desmadrarse en pecado, cuando fue precisamente por causa del pecado del hombre que Dios tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Ven ustedes la ironía? Y así pagar por nuestra deuda que nosotros teníamos ante la justicia de Dios. Así que, mis hermanos, para terminar, cada vez que nosotros pensemos, cada vez que nosotros recordemos el nacimiento de Jesús, mis hermanos, eso va a ser un recordatorio de que el hombre es pecador, de que el hombre es pecador y que no podemos, mis hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y por eso Dios tuvo que venir como hombre. Él mismo tuvo que venir como hombre para salvarnos de nuestros pecados, muriendo en una cruz. Y ese es el verdadero significado de la Navidad. Esa es la esencia de la Navidad. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y que recordemos, mis hermanos, que cada vez que celebramos este tiempo, mire, démosle gracias a Dios, porque ese niño que nació en esa aldea insignificante, ese niño que nació en Belén, murió por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado y de una condenación eterna. Así que ese es el verdadero sentido de la Navidad, recordar que somos pecadores y que sin ese niño que nació en Belén, nada podemos hacer. Estamos perdidos sin Él. Y Él quiere que nos humillemos y vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y vamos a despedirnos también en oración. Amén.
Le pido a nuestro pastor Ricardo que él ore y nos despida en oración. Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por traernos, Señor, siempre a un lugar protegido por ti, Señor, pero aún así también te damos gracias porque aun cuando nos has sacado de este mundo pecaminoso, vivimos en él y vivimos rodeados de pecado y nuestra naturaleza. Pero, Señor, por eso te hiciste hombre, Señor, para que habitara en nosotros la gracia y la gracia por la misericordia y en la salvación tuya, Señor. Y en este lugar, Señor, en la iglesia, Señor, podemos tener comunión, los hermanos, adorarte en espíritu y en verdad, oh Señor. Gracias por tu palabra preciosa, donde nos ayuda siempre a recordar, Señor, cuáles son tus verdaderos orígenes de todos los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, desde siempre y para siempre, Señor. Gracias porque la Navidad es un regalo precioso de recordar, Señor, que te hiciste hombre y tomaste forma humana como bebé, pero que creciste como crece un ser humano, sin dejar de ser Dios, pero despojándote, Señor, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué regalo tan maravilloso, oh Dios. Gracias porque también hemos podido continuar orando, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos hemos congregado por amor a tu nombre. Y gracias, Señor, porque también bendices nuestro regreso a casa. En tus manos están nuestros tiempos, nuestras vidas. Y oramos, Señor, con gratitud y con fe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.